El mundo vive una emergencia climática. Como se recoge en los informes sobre el cambio climático de Naciones Unidas, existe consenso en la comunidad científica. El cambio climático es real y las actividades humanas, tras más de un siglo y medio de industrialización, son su principal causa. La quema de combustibles fósiles, la sobreexplotación de los recursos naturales y la deforestación han provocado el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero que atrapan el calor en la atmósfera. El agua de mares y océanos ha absorbido más del 90% del calor de los gases y ya están sufriendo las consecuencias. La subida del nivel del mar y el deshielo son los efectos más notables. De media, los niveles del mar han subido en torno a 23 centímetros desde 1880 y casi la mitad aumentaron en los últimos 25 años. El aumento de la temperatura provoca alteraciones en la presión atmosférica, en los vientos, en las precipitaciones y, como consecuencia, cambios en los patrones climáticos con sequías, olas de calor, incendios, inundaciones y tormentas catastróficas. La actividad humana altera el equilibrio natural de la Tierra y sus consecuencias son devastadoras. Degrada los ecosistemas, afecta a la biodiversidad, provoca la escasez de agua y cosechas, destruye infraestructuras y viviendas, aumenta las enfermedades y provoca migraciones climáticas. En 2020, 30,7 millones de personas en 104 países de todos los continentes tuvieron que desplazarse por desastres asociados al cambio climático. Los sectores más vulnerables son los más desprotegidos porque viven en zonas más expuestas y disponen de menos recursos para afrontarlos y recuperarse. Los científicos llevan décadas advirtiendo que superar en más de 2 grados centígrados la temperatura media en el planeta respecto a la media preindustrial provocará eventos climáticos extremos y cambios catastróficos a nivel del mar. Estabilizar las temperaturas por debajo de 1,5 grados podría salvar a las comunidades y ecosistemas costeros. Varios informes del estado del clima señalan que los últimos 8 años fueron los más calurosos registrados hasta la fecha y que desde 2015 la temperatura media ha superado en al menos 1 grado centígrado los niveles preindustriales. El cambio climático es el problema que marca nuestra era. Por esa razón, Naciones Unidas propone en su Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible el Objetivo 13, Acción por el Clima. Este objetivo exige adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. Para ello, se propone fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima, incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas nacionales, mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad de mitigación, adaptación y alerta temprana. ¿Cómo la ingeniería lo hace posible? La ingeniería está a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático mediante el desarrollo de tecnologías que permiten reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente las procedentes de la generación de energía, eliminar estos gases de la atmósfera y mitigar los impactos del cambio climático mediante el desarrollo de infraestructuras resistentes. Para reducir las emisiones, la ingeniería ha desarrollado tecnologías para fuentes alternativas de energía con 0 emisiones. Estas incluyen la energía hidroeléctrica, solar, eólica, undimotriz y el hidrógeno verde, que facilita el almacenamiento de energía a bajo coste. Pero para evitar una subida de temperatura superior a 1,5 grados antes de 2030, no será suficiente con la reducción de las emisiones. Para conseguir este objetivo, es necesario capturar el CO2 históricamente emitido a la atmósfera. Estrategias como la forestación, la restauración de hábitats y el cambio de prácticas agrícolas, como la labranza y la rotación de cultivos, permiten capturar CO2 y aumentar el contenido de carbono en los suelos. Las tecnologías de captura y utilización del carbono están adquiriendo gran importancia. Permiten reducir las fuentes de emisión y el CO2 capturado puede usarse como materia prima en algunas industrias o en la generación de combustibles sintéticos. Otras tecnologías, como la construcción con madera procedente de proyectos de forestación de rápido crecimiento y el uso de materiales de construcción de bajo contenido en carbono, son ejemplos disponibles para absorber el dióxido de carbono. Si el clima ya no es estable, la estacionalidad ya no es una suposición válida y los códigos y estándares ya no son fiables. Las condiciones climáticas extremas son ahora más probables, así como los fallos en las infraestructuras. La protección de la costa con el desarrollo de infraestructuras resistentes, la acomodación con planes de resiliencia y la retirada en zonas alcanzadas
controladas por el mar son las estrategias de la ingeniería de costas. Los ingenieros e ingenieras son también responsables del diseño, construcción, mantenimiento de infraestructuras resilientes y sostenibles, esenciales para las ciudades. La tecnología está de nuestra parte para luchar contra el cambio climático. No perdamos la oportunidad de evitar que sea incontrolable.